aquel muchacho se levanta ese día, levanta su mano y simple y sencillamente expresa y dice: yo amo al Señor porque lo siento en mi corazón. Yo recuerdo que terminé de predicar, no esperaba esa respuesta de uno de ellos. Eran adolescentes entre 13 y 18 años a lo mucho. Y la predicación que yo estaba compartiendo era justamente acerca de las bendiciones de Dios. Entonces lo que los demás estaban diciendo encajaba perfectamente, porque cada uno de ellos estaba expresando las bendiciones que Dios les había dado. Pero me fui reflexionando en esto, y cuando llego a mi casa y estoy en un tiempo de intimidad con el Señor me lanzó la pregunta a mí. Yo se las había lanzado a ellos. Y entonces el Señor me la lanza a mí, me lanza esta pregunta, y el Señor me dice: Javier, ¿cuál es la razón de tu amor hacia mí? ¿Por qué me amas? Y honestamente yo empecé a traer a mi mente todas las cosas buenas que he recibido durante los últimos 15 años en mi vida. Empecé a traer a mi mente los lugares a donde el Señor me ha permitido llegar a predicar. Empecé a traer a mi mente las bendiciones que ha traído a mi vida, a mi familia, a mi esposa. Empecé a pensar en esto. Y entonces el Señor me hizo otras preguntas y me empezó a decir: ¿y si no te bendijera, me amarías igual? Y si yo no te levantara, escucha esto, iglesia, si yo no te usara como te he usado hasta ahora, ¿me amarías igual? Si yo no trajera esa prosperidad económica a tu vida a través de tu trabajo y el de tu esposa, ¿me amarías igual? Y yo quisiera responderte y decirle: yo le dije al Señor, sí, te amaría igual. Pero en mi corazón empezó a haber duda. Porque sabes, iglesia, es fácil amar al Señor, es fácil amar a Dios cuando todas las cosas van a tu favor y empiezas a ver todas las bendiciones que Él trae a tu vida. Es fácil amar al Señor cuando tú ves que en tu vida las cosas van caminando bien, que tienes salud, que el Señor está trayendo prosperidad a tu vida, que las cosas van saliendo bien. Pero cuando eso empieza a cambiar, nuestra fe es puesta a prueba. Y el Señor me hizo estas preguntas: si estuvieras enfermo y yo no te sanara, ¿me amarías igual? Si no tuvieras lo que te he dado hasta ahora, ¿me seguirías amando de la misma manera? Y me quedé pensando en esto, y me quedé reflexionando en esto. Y yo le dije: Señor, te amo, pero yo necesito enamorarme más de ti. Sabes, iglesia, que cuando tú y yo pensamos que amamos al Señor de una manera especial, el Señor nos demuestra que podemos amarlo aún más. Y cuando tú y yo creemos que ya amamos al Señor lo suficiente, el Señor nos vuelve a demostrar que lo podemos amar aún más. Aquella noche yo doblé mis rodillas y le dije: Señor, yo te he servido durante todos estos años, más de casi 15 años, y te he servido y he dado todo lo mejor de mí. Pero yo quiero enamorarme todavía más de ti de lo que ya estoy. Yo quiero conocerte más a ti de lo que ya te conozco hasta ahora. Yo quiero poder tener un encuentro personal contigo de una manera en la cual no la he tenido hasta ahora. Y el Señor me recordó lo siguiente. Si tienes tu Biblia allí, Marcos capítulo 12, verso 30. Dice la palabra de Dios, el gran mandamiento, la primera parte de ese gran mandamiento. Dice su palabra: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y entonces el Señor me trajo a este pasaje, me trajo a este texto y me empezó a explicar cómo es que Él nos envió este mandamiento. Y el Señor empezó a hablarme y me dijo: Javier, cuando te digo que debes de amarme con todas tus fuerzas, es que necesito que todo tu esfuerzo físico, todas tus energías físicas estén dispuestas a ser usadas por mí. En pocas palabras, sírveme con todo tu corazón. Y después me dijo: con toda tu mente. ¿Sabes a qué me refiero con esto?
a que necesito que me rindas tu intelecto, a que me rindas tus ideas, tus pensamientos, que los puedas rendir a mí. Me dijo también con toda tu alma. Es necesario que rindas tus emociones, que rindas tu carácter delante de mí para que yo lo moldee. Y entonces, cuando llegué al punto del corazón, porque lo dice el texto, el Señor me dijo: necesito que me ames con tu vida entera, que te entregues a mí con tu vida entera, que estés dispuesto a darlo todo por mí. Eso es lo que necesito. Y aquella noche entendí que todas aquellas áreas que todavía yo tenía reservadas en mi corazón hacia Dios, yo necesitaba rendirlas. Y quiero que escuches esto, porque lo recibí esa noche. Iglesia, tú no necesitas, escucha esto, buscar la presencia de Dios para que Él se enamore de ti. Te tengo una noticia: Él ya está enamorado de ti y está completamente enamorado de ti. Entonces, ¿para qué necesitamos buscar su presencia? Si no necesito buscar su presencia para que Él se enamore de mí, ¿para qué busco su presencia? Para que tú y yo nos enamoremos de Él. Porque, iglesia, Él ya está enamorado de ti y te ama con un amor y con una entrega completa, que fue dispuesto a dar su propia vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él está perdidamente enamorado de nosotros, completamente enamorado de nosotros. Entonces entendemos, iglesia, que necesitamos buscar su presencia, no para que Él se enamore de nosotros, sino para que nosotros nos enamoremos de Él. En el matrimonio, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, las cosas funcionan distintas, porque cada uno de nosotros, yo trato de enamorar a mi esposa, trato de dar lo mejor de mí para seguirla enamorando cada día, y ella hace lo mismo hacia mí. Pero en nuestra relación con Dios, iglesia, Él ya está enamorado de nosotros. No tenemos que hacer nada para que Él se enamore de nosotros. Tú no tienes que hacer nada para tratar de creer que vas a ganarte el amor de Dios. Él ya te ama. Lo que sucede, iglesia, es que buscamos su presencia para que nosotros nos enamoremos del Señor. ¿Y sabes qué? Que llegué a esta conclusión: yo necesito a Dios para enamorarme de Dios. Romanos capítulo 5, verso 5 dice lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, escucha esto, el amor de Dios en tu vida, en mi vida, fue derramado por Dios. Tú sabes cómo te puedes enamorar más del Señor: estando con Él. Cuando tú estás enamorado de alguien, cuando tú amas a alguien, quieres pasar todo el tiempo con esa persona. Quieres pasar todo el tiempo con esa persona a la que amas. Y en nuestra relación con Dios funciona de la misma manera. Necesitamos estar cerca de Dios para amarlo a Él, para amarlo más a Él y enamorarnos más de Él. Y hay una historia en la Biblia que después de esta introducción, que es donde quiero centrar el mensaje esta mañana. Quiero que me acompañes al libro de Daniel, capítulo 3, verso 13 en adelante. No vamos a leer todo el capítulo 3 por el tiempo, pero sí quiero contextualizarte un poco acerca de lo que está sucediendo en este pasaje. El libro de Daniel, si no lo sabes, narra la historia precisamente de este personaje, de un personaje llamado Daniel. Pero justamente con Daniel se nos narra la historia de 3 amigos de Daniel que son protagonistas de esta historia. Y lo que está sucediendo en este libro es que el reino del sur, específicamente Judá, parte del pueblo de Dios, ha caído bajo las manos del imperio babilónico. Babilonia los ha cautivado, los ha llevado cautivos a su nación. Y esto es porque Babilonia se había convertido en uno de los imperios más poderosos de aquella época. No solamente logró conquistar a muchas ciudades, sino que también conquistó a otro imperio que fue muy fuerte en su época, que son los asirios,
y se llevó cautivo todo lo que estos imperios tenían. Y Judá entonces es cautivado por Babilonia. Y en medio de toda esta situación que se da, en medio de todo lo que sucede, dice la palabra de Dios, esto lo encuentras en Daniel capítulo 1, capítulo 2, parte de la historia introductoria. En medio de este cautiverio que Babilonia hace sobre el pueblo de Dios, va Daniel y sus amigos. Y la razón por la que se llevaban a los príncipes y a los principales jóvenes de aquellas naciones es porque la burocracia babilónica, los dirigentes, los gobernadores de Babilonia eran personas sumamente que les gustaban las cosas elegantes, que les gustaban los lujos, que les gustaban lo mejor de todo. Y entonces pedían que cuando los conquistadores llegaban a una ciudad, llegaban a algún pueblo, se trajeran a los príncipes, a lo mejor de lo mejor. Porque muchos de estos burócratas, muchos de estos gobernantes no querían sirviendo en su casa a lo peor de las naciones, querían a lo mejor. Entonces Daniel y sus amigos, que ahora vamos a hablar de ellos, formaban parte de esos príncipes de Judá. Eran personas muy reconocidas, muy importantes, y fueron traídos al palacio del rey Nabucodonosor a servir a la burocracia, ellos y otros príncipes más. Y estando ahí, mientras ellos le servían al Señor, hay un pasaje famoso, usted lo puede encontrar en los primeros 2 capítulos, de cómo Daniel y sus amigos se rehúsan a comer la comida del rey, a participar de las tradiciones babilónicas, porque sabían que eso no les agradaba al Señor. Pero el capítulo 3, mire, si esto fuera una serie de Netflix, este capítulo 3 fuera ese capítulo en donde de verdad uno se queda asombrado de las cosas que pueden suceder. Los 3 amigos de Daniel, que eran Ananías, Misael y Azarías, fueron cambiados sus nombres por Sadrach, Mesach y Abednego. Y en una de los días en los que ellos ya están sirviendo al palacio del rey, que ellos ya están sirviendo a los gobernantes, que ellos ya forman parte de los principales siervos del Señor, resulta que a este rey, al rey Nabucodonosor, se le ocurre construirse una estatua. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 3. La Biblia nos narra que era una estatua de oro de 27 metros de altura. La Biblia nos narra también que el rey Nabucodonosor, su egocentrismo, su orgullo era tal que no solamente manda construir esta estatua, sino que decide también que todas las personas tienen que adorar a esa estatua. Los primeros versos del capítulo 3 nos narran que el rey Nabucodonosor establece un decreto que todas las personas tienen que adorar a la estatua. Imagínese usted, pensemos en esto, que nos convocaran a nosotros, que convocaran a todo el pueblo, a toda la ciudad, y que nos mandaran allá a la estatua de la libertad y que nos obligaran a que todos nos hinquemos y adoremos a esa estatua. ¿Qué pensaría usted? Y escuche esto, que le pidieran a usted que si no adora, que le dijeran, que le decretaran, que le obligaran y que le dijeran: si no adora a la estatua, usted va a ser quemado en un horno de fuego. ¿Qué haríamos? Está difícil. Yo diría que no. Seamos honestos, nuestra vida estaría en juego. Y aquellos 3 hombres fueron puestos a prueba. La Biblia dice que Daniel no, porque Daniel para esta época ya servía directamente al rey. Pero aquellos 3 amigos que servían en otras áreas, a otros gobernadores, a otros burócratas, fueron puestos a prueba. Y entonces llega el verso 13 del capítulo 3 de Daniel. Acompáñeme en su Biblia. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Si usted la tiene en su teléfono, puede hacer el cambio. Y escuche esto: aquellos 3 amigos se niegan a adorar a la estatua. Aquellos 3 amigos se niegan a adorar a esa estatua de oro que se había levantado. Y el verso 13, el rey se entera y escucha lo que pasa. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado?
Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Y cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales, sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, escuche esto, que Dios podrá rescatarlos de mi poder. Aquellos 3 hombres están recibiendo una última oportunidad. Imagínese usted esto. El rey les está diciendo, yo solamente me imagino en mi cabeza cómo todo aquel pueblo se había doblegado ante la estatua de Nabucodonosor, cómo aquel pueblo se había arrodillado y se miraban por allá 3 a lo lejos que no habían decidido rendirse, arrodillarse delante de la estatua. Entonces Nabucodonosor los manda a llamar y les dice: les voy a dar una última oportunidad de que se hinquen y que adoren a la estatua. En ese momento quizás algunos de nosotros que tal vez nos habíamos mantenido firmes, tal vez ahí cedemos. Tal vez algunos de nosotros en algún momento dijimos: no, yo no me voy a hincar. Pero ya estando frente al rey, bajo esa presión, posiblemente muchos nos hubiéramos doblegado. Nabucodonosor llama a aquellos 3 hombres y les dice: tienen un último chance, una última oportunidad, hínquense ante la estatua. Y la respuesta de estos 3 hombres, y es la palabra que Dios puso en mi corazón en esta mañana, verso 16: Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Escucha esto, iglesia. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos y Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero el verso 18, esa es la palabra, iglesia. Estas son las palabras de 3 personas que están completamente enamorados de su Señor, que están completamente enamorados de su Dios. El verso 18 dice: pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Aquellos 3 hombres, iglesia, aquellos 3 hombres están delante de Nabucodonosor. ¿Y sabes qué es lo que están diciendo? Nabucodonosor, el Dios a quien servimos tiene el poder de salvarnos, tiene el poder de rescatarnos, pero aún así, si no nos rescatara, nosotros no te serviremos y no te adoraremos. Y entonces el Señor trajo esta palabra a mi vida acerca de lo que te comentaba cuando introduje este mensaje. Porque eso es lo que el Señor necesita, iglesia. Hombres y mujeres que se levanten y que le digan al Señor: Señor, me bendigas o no me bendigas, yo te voy a amar. Me des lo que estoy esperando o no me lo des, yo te voy a amar. Me sanes de esta enfermedad o no me sanes, yo te voy a amar, Señor. Te voy a amar con todo mi corazón. Y eso es lo que el Señor está buscando. Eso es lo que el Señor está anhelando, iglesia. Hombres y mujeres que le amen a Él, no por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Hombres y mujeres que aprendan a amarlo a Él, no por las bendiciones que Él trae a tu vida, sino por el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Y yo no estoy en contra de las bendiciones de Dios. Yo no estoy en contra de que el Señor traiga bendición a tu vida, que el Señor te prospere, que el Señor te levante. Yo no estoy hablando de esto. Lo que estoy diciendo, iglesia, es que cuando nuestro amor es puesto a prueba, cuando el Señor no trae la provisión que tú esperabas, cuando el Señor no trae la sanidad, la salud que tú esperabas en alguien de tu familia o en ti mismo, cuando el Señor no obra en la manera en la que nosotros anhelábamos que obrara, allí en la prueba, allí en el momento difícil, ahí en el momento de crisis, nuestro amor es puesto a prueba. ¿Y sabes algo? Muchas personas es ahí cuando abandonan. Muchas personas es ahí cuando deciden irse, cuando deciden apartarse. Pero yo hoy quiero sembrar esto en tu corazón. Quiero sembrar esta palabra en tu vida. Quiero que tú te lleves hoy esto en tu corazón. Y es que el Señor anhela con todo su corazón que tú y yo le amemos más. El Señor anhela en lo más profundo de su corazón que tú y yo cada día nos enamoremos más de Él, que tú y yo cada día le busquemos más a Él, que tú y yo nos entreguemos cada día más a Él.
y que podamos llegar a este punto y que podamos llegar a ese momento en donde el Señor se vuelve lo más importante para tu vida. Yo regresé a su presencia después de todo esto, después de leer la historia de estos 3 hombres. Yo regresé a su presencia y le dije: Señor, yo quiero ser honesto contigo. Tú me has bendecido mucho a mí. Tú me has bendecido con una esposa a la que amo con todo mi corazón. Tú me has dado lo que yo en algún momento, cuando prediqué por primera vez a los 15 años, tú me has permitido llegar a lo que tanto soñé cuando tenía 15 años. Tú me has bendecido con provisión económica, me has bendecido con mi familia. Y esa noche llegué delante de él y le dije: Señor, quiero hacer este compromiso contigo. Quiero hacer este compromiso delante de tu presencia. Y le dije: Señor, te amaré y te amaría aun si no tuviera lo que me has dado. Te amaría aun si lo que ahora tengo yo ya no lo tuviera. Yo te amaría de la misma manera. Y entonces el Señor trajo una prueba por algunos meses a mi vida, en donde la provisión económica escaseó, en donde ya casi no habían oportunidades para predicar. Esto fue justamente en la pandemia. Y mi fe y mi amor y mi fe fueron puestos a prueba. Pero ¿sabes qué hice? Adorar. Y yo sabía que muchas veces las cosas no estaban bien, que muchas veces los fondos, yo dirijo una fundación en Guatemala y mi esposa sabe lo complicado que fueron esos meses, porque los recursos no llegaban y nos preocupábamos y a veces estábamos bastante estresados. Pero íbamos delante de su presencia y yo recordaba lo que le había dicho al Señor: me bendigas o no me bendigas, yo te amaré. Sanes o no sanes a mi familia, yo te amaré. Traigas esa provisión económica o no la traigas como yo la espero, yo te amaré. Porque eso es el ejemplo que tenemos de estos 3 hombres. Nabucodonosor, el Dios a quien servimos, tiene el poder para librarnos de esto. Y aún así no lo haga. Aún así no nos libre. Aún así no obre como yo quiero que obre. Así no pasen las cosas como yo espero que pasen. Así no suceda, no acontezca como yo en mi mente me hice la imagen de las cosas que iban a suceder. Aún así, Señor, te vamos a amar y te vamos a servir. Vamos a entregar nuestras vidas, vamos a entregar nuestro corazón a ti. Porque eso es lo que el Señor está buscando. Gente que le ame, gente que se entregue sin reservas, gente que quite todas esas excusas y todos esos obstáculos que no te han permitido amar al Señor con todo lo que eres, y que decidas entregarte a Él con todo tu corazón. Yo no sé cómo fue aquí, pastor, pero en Guatemala, después de la pandemia, la gente se enfrió de una manera terrible. Regresamos al templo, pero parecía que la presencia de Dios no había vuelto. Y los pocos que nos empezamos a congregar, las pocas personas que llegábamos, las personas tenían miedo, y eso era razonable, aunque los veíamos en el centro comercial, en Walmart y por todos lados, pero a la iglesia no llegaban. Pero los que estábamos en el templo, llegábamos con nuestro cubrebocas, nos parábamos, los de la alabanza estaban ahí, ministraban, pero no estaba pasando nada. Nuestro amor se había enfriado. Las personas estaban en el templo, estábamos reunidos, pero la presencia de Dios parecía ya no manifestarse. Y estoy hablando de la presencia manifiesta, porque Él es omnipresente y está en todos lugares. Pero su presencia manifiesta, eso que se derrama sobre tu vida, sobre nuestras vidas, no estaba pasando. Y nos dimos cuenta que era necesario hacerle este recordatorio a las personas. Recordarle a la gente, recordarte a tu corazón que el Dios a quien sirves está enamorado de ti.
Pero tú y yo, iglesia, necesitamos enamorarnos más de Él. Necesitamos enamorarnos más de Él. Pero es que yo ya lo amo, yo ya le sirvo. Tú te puedes seguir enamorando cada día. Pero es que yo ya le entregué mi vida, sirvo casi todos los días en la iglesia y estoy ahí siempre presente. Tú te puedes seguir enamorando cada día de Él. Hay una historia de los primeros mártires de la iglesia, que es una historia que a mí me apasiona mucho, y vamos a ir terminando con esta historia. Cuando los apóstoles de primera generación, a mí me gusta llamarlos así, cuando los apóstoles de primera generación murieron, estamos hablando de Pedro, de Juan, de aquellos primeros apóstoles, siguió una siguiente generación de apóstoles, que esto no están registrados en el libro de los Hechos, que posteriormente los llegamos a conocer como los padres de la iglesia. Y en medio de estos personajes hay varios. Si usted estudia un poco de la historia de la iglesia, va a encontrar a muchos de estos personajes, pero hay uno en especial que a mí siempre me ha apasionado su historia. Y es la historia precisamente de uno de los discípulos del apóstol Juan, el último de los discípulos, el último de los apóstoles. Y este hombre es conocido, es llamado Policarpo de Esmirna, porque era el dirigente, era el pastor de la iglesia en Esmirna. Si usted lee las cartas a las iglesias en Apocalipsis, hay una carta específicamente a la que el Señor no le reprocha nada, sino solamente halaga todo lo que ellos han hecho y su amor por el Señor, y es la iglesia de Esmirna. Y su pastor era Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan. Esto no está registrado en la Biblia, lo registran los documentos, lo registran los libros de historiadores que posteriormente a la escritura siguieron relatando las historias de los siguientes años de la iglesia. Pero Policarpo de Esmirna es ya un hombre de más de 80 años cuando esta historia se cuenta. Y empieza en aquella época la persecución de la iglesia. Había empezado ya para esta época persecuciones en donde entraban soldados romanos a los lugares en donde la iglesia estaba reunida, y entonces se llevaban cautivo a las personas, y muchos de ellos eran asesinados porque no estaban dispuestos a negar el nombre de Jesús. Y Policarpo es uno de aquellos hombres apasionados con más de 80 años dirigiendo una de las iglesias más importantes, y entonces los soldados romanos empiezan a perseguirlo para matarlo, lo querían buscar para asesinarlo, porque estaba creando una revolución, estaba logrando que más personas se convirtieran al evangelio. Y entonces Policarpo empieza a huir de una ciudad a otra, de una ciudad a otra, y llega el momento en donde Policarpo dice: no voy a huir más. La historia es muy larga, te la estoy resumiendo, pero cuenta que los soldados romanos llegan a la casa en donde habían identificado que Policarpo estaba. Y cuando entran, los soldados entran armados, listos para arrestar a aquel hombre que estaba causando toda una revolución. Y cuando se dan cuenta, es un anciano de más de 80 años. Y todos los soldados se quedan asombrados y dicen: ¿cómo es posible que sea este hombre de más de 80 años el que esté causando la revolución? Bajen sus armas. Y le dicen a Policarpo: Policarpo, por orden del emperador, si tú niegas a Jesús en este momento, quedas libre de toda culpa. Le hablan a Policarpo y le dicen: si tú en este momento niegas a tu Dios, niegas a Jesús, quedas libre de toda culpa. Y además de eso, tienes también que declarar con tus labios que el emperador de Roma es tu Señor. Policarpo se niega a hacerlo, pero en la historia me gusta mucho, porque Policarpo les pide una hora a ellos, a los soldados romanos, y les dice: quédense ustedes en la puerta, yo no voy a escapar, voy a quedarme en mi habitación, pero les pido una hora porque quiero adorar al Señor antes de que ustedes me lleven preso. Y aquellos soldados romanos, ante la petición de aquel hombre anciano, deciden darle una hora, deciden darle ese tiempo. Y justo después de esa hora, Policarpo sale de su habitación y les dice: estoy listo para ser llevado delante del emperador, y si es necesario, perder mi vida. La historia continúa.
Policarpo es llevado ante los jueces, y cuando llega delante de los jueces, quien iban a dictar la sentencia, al ver a aquel anciano, le vuelven a hablar y le vuelven a decir: Policarpo, solo tienes que negar a Jesús, solo tienes que negar a tu Señor, eso es lo único que tienes que hacer, y tu vida te será perdonada. Solo tienes que decir que niegas a Jesús con tus labios y declarar que el emperador de Roma es tu Señor, y serás perdonado. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras de Policarpo? Estando allí, estando enfrente de los jueces, sabiendo que está a punto de ser asesinado, les dice lo siguiente: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca el Señor me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar ahora a mi Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además ha sido fiel y me ha amado como nadie me ha amado? La historia cuenta que los cielos se abrieron. Se escucha una voz del cielo que le dice: ánimo, Policarpo, estoy contigo. Y entonces es asesinado a causa de sus convicciones, convirtiéndose en otro de los mártires de la iglesia, entregando su vida al Señor por un amor genuino. Hoy quiero dejarte esto en tu corazón, iglesia, y quiero ir terminando con esto. ¿Cuántos quieren enamorarse más del Señor? ¿Cuántos quieren enamorarse más de Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a enamorarse más de su presencia? ¿Cuántos están dispuestos a enamorarse más del Señor? Lo que necesitas es ir aún más a su presencia. Tú necesitas, te lo dije hace unos momentos, necesitas de Dios para enamorarte de Dios. Si tú quieres enamorarte más de Él, tienes que desarrollar una vida en intimidad, una vida que sabe buscarle, que sabe entregarse delante de su presencia, que sabe buscarlo con todo su corazón. Eso es lo que se necesita. No hay fórmula mágica, no hay ningún secreto que no esté en la Escritura. Porque lo que tú y yo necesitamos es ir a buscarlo a su presencia. Y allí en su presencia es donde tú y yo nos empezamos a enamorar. Y nos empezamos a enamorar y nos empezamos a enamorar. Y entonces, ¿sabes qué es lo que sucede? Lo que leímos al inicio en Job capítulo 8. El Señor se empieza a despertar por ti. Porque dice su palabra que cuando tú y yo buscamos a Dios, buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos son añadidas. El Señor no desampara a aquellos cuyo amor es una realidad en su vida. El Señor no los desampara. ¿Sabes qué sucedió con aquellos 3 hombres en el horno de fuego? Cuando son arrojados, todos esperaban que fueran muertos, que murieran allí en el calor del fuego. Y entonces Nabucodonosor y los demás dirigentes empiezan a ver como ya no hay solo 3 hombres, de repente hay un 4.º hombre que está con ellos. Es el Señor que está con ellos allí en el horno de fuego. Y así el Señor va a estar en tu vida si tú y yo decidimos amarlo y ponerlo en primer lugar a Él. Porque cuando hay alguien que se levanta y busca el rostro de Dios y decide enamorarse del Señor, el Señor ciertamente se despierta por uno. Y su presencia, iglesia, va delante de nosotros. Tú quieres ver su gloria en tu vida. Quieres ver su gloria en tu vida. Tú quieres ver que Él se despierte por ti. Tú quieres ver que la gloria de Dios se despierte sobre tu vida y que las cosas empiecen a tomar un nuevo rumbo. Necesitas enamorarte más. Y te estoy hablando y predicando este mensaje porque sé que aunque tú pienses que ya le amas, es posible enamorarse cada día más del Señor. Porque a medida que tú y yo le conocemos, a medida que tú y yo empezamos a conocerle a Él, nos vamos enamorando más de Él, hasta llegar a este punto
de la declaración con la que inicié, hasta llegar a ese momento de decirle: Señor, ¿me bendigas o no me bendigas? Yo te amaré. Traigas prosperidad o no traigas prosperidad, yo te amaré. Me sanes de la enfermedad que he estado sufriendo por tantos meses o por tantos años, o no me sanes, yo te amaré. Obres en mi vida de la manera que yo espero que obres, o no lo hagas, yo te amaré. Eso es lo que el Señor está buscando: gente apasionada por su presencia, gente apasionada por Él, gente que se apasiona por Él y que le busca con todo su corazón. Eso es lo que el Señor está buscando, y hoy el Señor está hablando a tu vida y está trayendo esta palabra a tu vida para que tú te puedas apasionar de su presencia, para que tú te puedas enamorar más de Él cada día, y que con amor y que con entrega y que con pasión le puedas buscar de una manera más intensa. Allí en la intimidad es ahí donde los planes del Señor son revelados a tu vida. Es en su presencia donde su voluntad es revelada a tu vida. Es en su presencia en donde las cosas empiezan a cobrar sentido. Es en su presencia donde los vacíos del corazón empiezan a ser llenos. Es en su presencia, iglesia, en donde el Señor empieza a traer la revelación del propósito que tiene para tu vida. Y tú y yo tenemos acceso a su presencia. Tenemos acceso a su presencia. Solo basta con que llegues. Solo basta con que llegues. Solo basta con que llegues. Yo les hice esta pregunta hace unas semanas atrás a la iglesia, a mi iglesia ya en Días de Gloria, y les dije y les hice que se preguntaran a ellos mismos: ¿cuántas veces en la semana estás teniendo tu devocional en casa? No me tienes que responder. ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿1 vez cada día? Y vi los rostros de nuestra congregación y entonces lo amplié. Les dije: durante el mes, ¿cuántos devocionales estás teniendo en casa? Durante el año, ¿cuántos devocionales has tenido en casa? Vivimos la vida tan acelerados que llegamos y le decimos al Señor: Señor, ¿por qué no me hablas? Y el Señor te responde: ¿por qué no me buscas? Y hoy quiero dejarte este reto, quiero lanzarte este reto, y con esto voy a ir terminando, porque es algo tan sencillo por lo que el Señor me trajo a este lugar. Y es para decirte que necesitas buscarlo más. Es para decirte que si no has estado teniendo tiempos de comunión en tu casa con el Señor, necesitas empezar a hacerlo. Es para decirte que si no has estado abriendo tu Biblia en tu casa por las noches, por las mañanas, para tener esa comunión, ese devocional con el Señor, necesitas empezar a hacerlo. Porque es ahí donde te enamoras de Él. Porque es ahí donde te enamoras de Él. Es allí donde te enamoras de su presencia, donde te enamoras de lo que Él es. No de lo que Él te da, sino de lo que Él es. Quiero pedirte que te pongas de pie esta mañana.